Hoy vamos a estar en el capítulo 5. Si no han estado aquí antes, nosotros hacemos series expositivas de la palabra de Dios, donde tomamos libros de la Biblia y vamos estudiándolo por diferentes secciones, versos e ideas que vamos exponiendo de acuerdo a la palabra, y lo hacemos dentro de este libro de la Biblia. Ahora estamos en una serie en Primera de Corintios y hoy estamos en el capítulo 5. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos traes aquí con un propósito. Gracias, Señor, por cada cosa que sucede en nuestras vidas, porque está organizada de acuerdo a tu plan, aun cuando no lo entendemos. Y te pido, Señor, que ahora que abrimos tu palabra, vayamos con la convicción clara de que estaremos escuchando tu voz. Y te pedimos, Señor, que remuevas toda distracción de nosotros, remueve quizá prejuicios que traigamos hoy, y que tu palabra penetre no solo en oídos, sino en corazones hoy. Y que en un texto, Señor, quizás que puede ser un poco difícil de escuchar, podamos todavía ver tu gracia y tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si no me conocían, me llamo Luis, pero tengo algo más que decirte, y es que yo nací y crecí en la República Dominicana, una pequeña isla en el corazón del Mar Caribe. Pero hubo un tiempo, al año de estar casados, que Yami, mi esposa y yo nos mudamos a otra isla del Caribe que era una cultura completamente diferente a lo que habíamos experimentado hasta ese momento. Pero había una temporada del año donde como dominicanos hacemos algo, y es un plato que preparamos en un periodo específico del año que se llama, y va a sonar bien raro para ustedes también, se llama habichuelas con dulce. Al final yo les explico, pero no les voy a detener ahora a explicarles eso. Pero nosotros en ese momento teníamos el deseo de comer algo que habíamos hecho toda nuestra vida y que era normal. No encontramos todo exactamente igual, pero buscamos los ingredientes y con emoción pasamos gran parte del día preparando lo que para nosotros, en nuestra opinión, era un plato exquisito. Y aquí es donde viene lo interesante. Ya todo estaba listo, pero ¿saben qué pasó? Nos atrevimos a compartir lo que habíamos preparado con personas de otras culturas. Y ya saben cómo fue la experiencia. Todavía yo recuerdo la reacción en la cara de la gente cuando le entregamos el plato en la mano y decía, qué raro, ¿qué es esto que tengo al frente de mí? Para nosotros era algo exquisito, para ellos algo extraño, y todavía estamos esperando que nos devuelvan el plato en que le dimos las habichuelas con dulce. No sabemos si le gustaron o no, nunca supimos absolutamente nada, pero nos dimos cuenta que quizás no fue el plato más querido y exquisito en ese momento, porque no era lo normal para ellos. Era normal para nosotros, pero no para ellos. Recientemente estaba oyendo una ponencia donde alguien decía esto que me pareció súper interesante. Él decía, la cultura es lo que se considera normal para un grupo de personas. Y mientras hemos ido en esta serie en Primera de Corintios, podemos preguntarnos algo como esto. Si la iglesia, hemos dicho, es de Dios, el nuevo templo de Dios, el edificio de Dios, separados para Dios, ¿cuál es el nuevo normal que debe guiar al pueblo de Dios? Más aún, de acuerdo con el pasaje que vamos a ver en un momento, si el nuevo normal de la iglesia de Dios consiste en reflejar su santidad ante el mundo, ¿qué debe hacer la iglesia cuando hay un pecado no arrepentido dentro de la congregación? ¿Cómo es ese nuevo normal? ¿Cuál es el rol que juegan los miembros de una congregación cuando se presentan situaciones de este tipo? Y vamos a ver el texto de esta forma hoy, en tres partes. La iglesia examina, el pecado no es ignorado. La iglesia actúa a través de una corrección que lleva a la restauración. Y la iglesia entiende que el pecado no arrepentido en medio de la congregación
es extremadamente peligroso. Hoy seguimos con esta serie que, como hemos dicho antes, es una carta difícil, y hoy la vamos a ver todavía en mayor amplitud, a una iglesia difícil que estaba ubicada en la ciudad de Corinto. En el texto de hoy estaremos, como hemos venido viendo, esa dificultad, esa disfuncionalidad que estaba experimentando esta iglesia, y hoy la veremos de una forma un poco más escandalosa. Les estoy advirtiendo mucho para que cuando lea no se sorprendan tanto. Pero a través de los reportes que había recibido, Pablo ha venido atacando la idea de que la sabiduría humana conduce a la división por preferencias personales y que la sabiduría provista por Dios nos hace entender que la iglesia es de Dios y está compuesta por servidores que hacen lo que le corresponde con humildad. Como veíamos la semana pasada con Eder, al final del capítulo 4, Pablo hablaba a esos líderes y les decía: ustedes se han vuelto arrogantes. Incluso sus palabras reflejan arrogancia. Y él les decía: cuando yo vuelva a verlos, ¿qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y en espíritu de mansedumbre? Leamos cómo vino Pablo. 1 Corintios capítulo 5, verso 1. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Se los dije. Lenguaje fuerte. Así comienza el capítulo 5. En efecto, lo que les he venido diciendo acerca de esa arrogancia, miren un ejemplo bien escandaloso de lo que está sucediendo entre ustedes. Es como si le estuviera hablando a alguien que debe ver y entender algo, pero todavía no puede ni ver ni comprender lo que se le está hablando. En el capítulo 3, en un punto, él decía: yo no puedo hablarle como espirituales porque todavía son inmaduros. Y lo que él hace ahí en esos primeros 3 versos es como si Pablo fuera un buen reportero. Como si Pablo está haciendo aquí un análisis, un artículo para describir exactamente la situación que él le quería comunicar a ellos. Y podemos ir viéndola por pedacitos ahí. Miren, él dice: se oye. Ese es el reporte. Se oye. Lo que va a describir aquí, él está diciendo, es de dominio público. Es conocido por todas las personas alrededor de ustedes. Incluso en un mundo donde todavía no había tanta comunicación como en el actual, Pablo, estando en otro lugar, le llegó la información de que se oye que entre ustedes existe esta situación. La información había llegado a él, como vimos en el capítulo 1, los de Cloé habían hecho un reporte a Pablo de lo que estaba sucediendo en medio de esta iglesia. Dominio público, conocido por todos la situación. Otra cosa, ¿dónde dice que ocurre? Entre ustedes. Aquí está especificando no solo cuál es el reporte, sino el lugar. Ocurre dentro de la iglesia local en la ciudad de Corinto. Hay un marco específico y un lugar específico donde eso está sucediendo. No es en un lugar extraño, no es un hipotético, no es que hagan esto si puede que ser que suceda en un día en el 0.01% de las veces. Es que está sucediendo y está sucediendo dentro del nuevo templo de Dios, que es su iglesia. Pero él no solo dice el reporte, el lugar, sino dice el problema. ¿Cuál es? Se oye que entre ustedes hay inmoralidad. La palabra aquí implicaba inmoralidad sexual. Claramente pecado y fuera de la voluntad de Dios. No solo dice el lugar, el problema, el reporte, sino dice la gravedad de lo que estaba sucediendo. Dice, no existe entre los gentiles. Cuando habla de gentiles se refiere al pueblo que no es el pueblo de Dios. Aquel que todavía vive como pagano.
que adora a otros dioses, que adora su propia vida, pero no al Dios vivo. Él dice, ni siquiera entre los gentiles se escuchan las cosas que están sucediendo dentro de la iglesia. Y él dice, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Yo lo estaba leyendo con una de mis niñas esta mañana y ella abrió los ojos. Papá, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está sucediendo? Así de escandalizado estaba Pablo, yo me imagino, cuando recibió este reporte. Era de alguien que estaba dentro de la iglesia, un hombre de manera obvia, clara, sin taparlo, todo el mundo lo sabía, se reportaba en otras ciudades, la comunidad lo sabía, un hombre está cometiendo inmoralidad sexual y eso está ocurriendo dentro de la iglesia de Dios. Es aquí la situación que se nos presenta. En el Pentateuco, en la ley mosaica estaba establecido, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Y menciona algo todavía más impactante, él dice, entre los gentiles. O sea, imagínense a dónde se escribía esta carta, a una iglesia que se encontraba en la ciudad de Corinto. Es como si dijéramos hoy, tú eres argentino, entonces tú juegas bien al fútbol, ¿verdad? O eres suramericano y naturalmente vas a jugar bien al fútbol. En ese tiempo era como, tú eres inmoral sexualmente, tú eres un corintio. Esa era la idea que se presentaba en la cultura de ese momento. Y Pablo dice, aún para los corintios fuera de la iglesia, lo que estaba sucediendo era escandaloso. En una ciudad donde había un templo dedicado a Afrodita, un centro de promiscuidad, donde la inmoralidad era normal, ni siquiera entre ellos esto era normal. Lo que se ve hacia afuera de la iglesia de Cristo en ese momento en Corinto era penoso y no compaginaba con lo que la iglesia realmente representa. La iglesia es de Dios, es el pueblo de Dios, separado por Dios para vivir para Dios. Y está compuesto por personas imperfectas, pero a las que el Señor ha declarado que son santas por la obra de Cristo y que ahora son su templo. Entonces inmediatamente estos versos son para nosotros hoy, si somos parte de la iglesia de Cristo, un llamado de atención. Hay pecado no arrepentido entre ustedes, le decía Pablo a los Corintios. Y nos dice a nosotros hoy, distingan el pecado como pecado en medio de ustedes. Cuando el pecado no arrepentido hace presencia en la vida de la congregación, no lo vean como algo normal, mis hermanos. No lo veamos como algo normal si somos parte de la iglesia de Cristo. La misión de la iglesia, la reputación de Cristo puede ser empañada cuando estas cosas suceden. Pero él le dice en el verso 2, ustedes se han vuelto arrogantes en vez de haberse entristecido. ¿Vieron la idea aquí? Ante la realidad tan escandalosa y tan difícil y tan grave de esta situación, él dice, ustedes siguen en su arrogancia y su espíritu no está siendo entristecido al ver la situación que está pasando con una persona que profesa ser hijo de Dios, pero está viviendo una vida completamente opuesta a alguien que de verdad lo es. Siguen en su arrogancia. No han visto la gravedad del asunto. ¿Vieron cómo Pablo en este punto le está hablando directamente a la iglesia? Estamos claros que el hombre está cometiendo un hecho bochornoso que no compagina con la santidad que se espera de un hijo de Dios. Pero además de eso, Pablo está redirigiendo la atención a nosotros como congregación, que de qué forma estamos viviendo la vida como su iglesia. Y aquí es donde comienza a tomar todo otro sentido, cuando vemos lo que significa la iglesia que hemos venido repitiendo cada semana. Que la iglesia es más que un edificio, la iglesia no es un edificio, la iglesia no es un lugar donde voy, la iglesia es el cuerpo de Cristo con personas compradas por su sangre, a las que Dios espera ahora que también actúen de acuerdo a esa nueva identidad. El pecado que debía producir tristeza y dolor estaba siendo obviado y estaba siendo ignorado.
Quizás ellos estaban orgullosos de que ellos podían vivir en un falso libertinaje. En un punto en la carta, Pablo les aclara, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Quizás yo estaba más en el área, todo me es lícito porque estoy viviendo en esta nueva gracia barata que no es real. O puedo tolerar el pecado no arrepentido, o quizás el que lo estaba cometiendo era alguien poderoso en la congregación a quien yo no quiero molestar. Mis hermanos y hermanas, cuando el pecado no es visto como pecado, cuando no vemos su suciedad, cuando no entendemos su impacto, cuando no nos da dolor, podemos estar en la arrogancia de creer que nosotros solos sabemos más que Dios, que podemos resolver cualquier situación, que podemos entender cualquier circunstancia y olvidamos que esa gracia que cantamos hace un ratito requirió un sacrificio para que ese pecado fuera limpiado una vez y para siempre de pecadores arrepentidos. Esto sucedía en una iglesia que batallaba con mucha convicción al decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Pero el que dice ser mi hermano está sumergido en un pecado que está carcomiendo su vida, carcomiendo la iglesia de Dios, sigue en medio de la congregación como que nada ha pasado y a mí parece no importarme. Puede ser que en la congregación tú sepas situaciones, un hombre que maltrata verbalmente a su esposa, o alguien que está sumergido en una adicción, o alguien que está sumergido en un pecado, ya sea sexual o de cualquier tipo, y que continuamente sigue en ese rumbo donde no hay señal de arrepentimiento, nosotros estemos viendo eso y estemos ignorando la realidad de alguien que puede creer que es parte del pueblo de Dios cuando realmente no lo es. Es grave el asunto. Este tipo de acciones ni ayudan al pecador porque no entiende su necesidad de arrepentimiento, ni bendicen a la iglesia que necesita demostrar que es el verdadero templo de Dios. Es importante, mis hermanos y hermanas, son palabras sobrias y fuertes las que el pasaje nos trae hoy. Necesitamos entender que el pueblo de Dios debe reflejar su nueva identidad en Cristo. Que cada día debemos parecernos más a Él y para esto, como su iglesia, ¿saben qué pasa? El pecado no arrepentido no es el nuevo normal. No es el nuevo normal. Y aclaro aquí, no estamos enseñando perfección en esta tierra. No estamos enseñando que tus obras te harán salvo. Lo que estamos diciendo de forma bien clara aquí es que una persona que realmente ha sido salva y la gracia de Dios ha impactado su vida, va a responder en un arrepentimiento continuo mientras vive su vida para Dios. De eso estamos hablando hoy aquí. El pecado nos separa de Dios y el pecado no arrepentido y no abordado dentro de la congregación nos separa unos de otros, nos divide y acerca a la iglesia a parecerse más al mundo que la rodea que al Creador que la compró por un precio. Por eso nunca es causa de orgullo cuando entendamos que esas cosas están pasando y seguimos siendo una iglesia muy bonita y floreciente. Puede ser que los números crezcan, que el nombre de la iglesia retumbe en muchos lugares, pero si el pecado es la normal, si el pecado no arrepentido es lo normal, y una displicencia e indiferencia en nuestra vida como comunidad, no estamos viviendo como una verdadera iglesia de Dios. Repito, el pecado no arrepentido dentro de la iglesia no es lo normal. ¿Has entendido la seriedad de convivir, de ser cómplices con el pecado habitual y no arrepentido dentro de la iglesia? En un mundo donde se nos ha vendido una falsa definición de tolerancia individualista de acuerdo con mis sentimientos y lo que me conviene, es impactante ver lo que este pasaje nos enseña. No sean insensibles. Y pudiera decir tú, pero ¿quién soy yo hoy para juzgar al otro cuando yo estoy lidiando con mis
luchas y cargas. Sí, es verdad. En un momento en Mateo 7, cuando el Señor decía no juzguen, Él también decía mira primero tu corazón, pero no se quedaba simplemente en un no juzgues completo. Como creyentes, miramos nuestro corazón y con la gracia de Dios podemos ser de ayuda a otros también, especialmente cuando vemos situaciones como esta de pecado no arrepentido. No seamos insensibles, porque sabemos quiénes somos en Cristo. Sabemos las consecuencias para el pecador. Si yo de verdad amo a esa persona, no puedo dejar que se va yendo por el precipicio y simplemente lo dejo caer. Esa no es la iglesia de Dios. No puede ser real en la iglesia de Dios cuando sabemos las consecuencias para el pecador, para la iglesia. Entonces entendemos que no hay forma de ignorarlo. Pero entonces decimos, ¿y qué hacemos? Pablo lo sigue diciendo en el verso 4. Él le dice qué hacer en esta situación específica. Dice el verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ya Pablo al final del verso 13 había dicho, ya yo he juzgado. Yo no estoy ahí con ustedes físicamente, pero ya yo he juzgado al que cometió tal acción. Y ahora dice, les da instrucciones claras. ¿A quién? A la iglesia, de cómo lidiar con esta situación. El primero les dice, reúnanse cuando estén reunidos. Significa eso entonces que había un entendimiento de quién era parte de la iglesia y quién no era parte. Y por eso ustedes ven que como iglesia hacemos mucho énfasis en la idea de ser miembros, de ir por el proceso de membresía. Es una forma de nosotros conocer también como líderes a quién estamos pastoreando, a quién daremos cuenta delante de Dios, pero también como miembros decimos delante de los ojos de Dios, yo soy un creyente que se ha comprometido con esta comunidad local de personas con las quienes voy a vivir mi vida cristiana. Es por eso que es importante saber aquí, Pablo dice, reúnanse, significa que había un grupo ya definido, que sabía quiénes estaban y quiénes no. Pero él le dice, reúnanse de una forma específica. Él dice, en el nombre del Señor y con el poder del Señor. Vieron dos cosas, en el nombre y con el poder del Señor. La iglesia actúa en base a quien Dios es y en el poder que Él da a su pueblo para que su santidad sea protegida. La congregación reunida con el poder y la autoridad de Dios, como dice Mateo 16, en ese momento que se le da las llaves, esa autoridad que Dios delega en su iglesia para ejercer este tipo de trabajo. La iglesia está siendo autorizada y equipada para lidiar con estas situaciones. Nosotros no sabemos todos los detalles específicos que ocurrían en esta situación específica en Corinto. Pero lo que era sumamente claro es que era un pecado visible, no había muestras de arrepentimiento. Y si Pablo usa este lenguaje y esta recomendación, podemos entender también que era una situación en la que se requería una acción de este tipo. Y aquí viene la parte difícil de ese verso, el verso 4, cuando dice, en el nombre del Señor Jesús, cuando estén reunidos, yo con ustedes en espíritu, con el poder del Señor Jesús, verso 5, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne. Cuando tú lo haces a primera lectura, tú dices, ¿y qué es esto? Entreguen a este hombre a Satanás. Suena difícil de entender que se puede usar un lenguaje tan fuerte y tan claro, con una instrucción tan precisa que daba el apóstol Pablo aquí. Pero yo creo que mientras hemos ido viendo la serie, ese verso puede parecer menos extraño que lo que parecía hace 5 semanas. Porque cuando comenzamos a entender lo que es verdaderamente la iglesia, entendemos que este lenguaje es una forma de cuidar la iglesia, pero también de cuidar el corazón de la persona que está viviendo en este pecado. Se protege la congregación,
se protege la reputación de Cristo, pero al mismo tiempo cuando dice entrega a Satanás, es una forma de dar a entender esta persona no era realmente alguien que había sido regenerado y salvado por la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el fruto en su vida es completamente opuesto. Y de nuevo, esto es después de un proceso donde se ha vivido un fruto una vida sin arrepentimiento, donde quizás ha habido muchas personas dándole seguimiento y es continua y obstinadamente alguien que demuestra: yo sirvo al pecado en mi vida y no sirvo al Dios que profeso con mis labios. Es ese momento cuando se dice se entrega a Satanás. Es decir, tú necesitas entender que tú realmente necesitas arrepentirte. Y la forma, aunque suene más fuerte, la forma más sabia, es darle a entender cuál es su verdadera identidad. El mismo Señor Jesús en Mateo 18, Él decía, si tu hermano, verso 15, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo ¿a quién? A la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Que en ese tiempo era casi lo mismo que decir, lo entrego a Satanás. ¿Entiende la idea? El gentil y recaudador de impuestos, aquel que estaba completamente opuesto al beneficio del pueblo de Dios. Pero si ven esos versos en Mateo 18, vieron cómo hay un proceso donde esa persona es confrontada en amor por diferentes personas hasta que llega un punto que es claro que esta persona no está dentro del pueblo de Dios. Entonces, cuando se habla aquí entrega a Satanás, no estamos hablando de un creyente verdadero. Y yo he visto personalmente este proceso que da Mateo 18, lo que está hablando Pablo aquí. Lo he vivido dentro de congregaciones locales cuando se ha hecho bien. Y le puedo decir que cuando se hace bien, es un proceso que se hace sin prisa y con gracia. Es un proceso en el que se juzgan los hechos, pero todavía hay evangelio comunicado constantemente a la persona que está viviendo eso. He visto muchas y muchas llamadas a ese hombre que abandonó a su esposa. Muchas y muchas llamadas a esa mujer que ya abandonó su fe. Muchas y muchas reuniones. Pero saben que ha habido en esos procesos también cuando llega a este punto de disciplina, de excomunicación, poca respuesta. El problema está cuando ocurre de la forma opuesta. Cuando líderes unilateralmente dentro de una habitación cerrada o un líder toma decisiones de disciplinar a gente dentro de la congregación sin haber tomado en cuenta el modelo bíblico que vemos bien claro expresado aquí. Y se ha hecho mucho daño a la iglesia también. Quería compartir un poco del pacto de membresía que nosotros como iglesia tenemos, para que ustedes vean la idea también de lo que nos comprometemos cuando somos miembros de la iglesia de Dios. En nuestra iglesia decimos, puesto que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestra única fuente de salvación, hemos sido bautizados en esta fe, dice, hemos comprometido nuestras vidas a seguir a Jesús en reverente obediencia, ¿dónde? En el contexto de la iglesia local. Soy salvo por gracia. Ahora vivo esa gracia junto a otros creyentes y después sigue diciendo, y gozosamente me comprometo entonces a ejecutar la misión de la iglesia. Todas estas cosas suceden dentro de la vida de las congregaciones. Pero Jesús decía, como al gentil y recaudador de impuestos. Pablo decía, entréguelo a Satanás. Hay una intención bien marcada en todo este proceso y es que la iglesia está compuesta por personas regeneradas, está compuesta por creyentes que no son perfectos, pero ¿saben cuál es el nuevo normal para un creyente dentro de una iglesia local? Arrepentimiento continuo.
Ese es el normal. El normal no es el pecado no arrepentido continuo. El normal es vivo mi vida en arrepentimiento continuo. Abandono esa obstinación en seguir ese camino, aun cuando he sido aconsejado en diferentes ámbitos y en diferentes formas. Pero miren con sus ojos en su Biblia, porque también quiero darle la esperanza que da el mismo Señor en este pasaje. En el verso 5, 1 Corintios 5, verso 5, Él decía, se entrega a Satanás, pero a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Al mismo tiempo que la frase anterior resulta muy difícil de escuchar, el final del verso 5 nos da una gloriosa verdad. El fin de toda esta corrección, de todo este proceso, es que el pecador sea restaurado. Es que el pecador pueda volver a sus sentidos y decir, yo soy un pecador que necesita ser salvo a pesar de haber profesado una fe que no vivía por 40 años. Eso es lo que este proceso, cuando se hace de acuerdo a la palabra, con gracia, con amor, pero con valentía y convicción, lleva a pecadores restaurados. Dios ama y Dios disciplina al que ama, y ahora le da responsabilidad a su iglesia, a su pueblo, para ejercerla de acuerdo a sus propósitos, aunque en ocasiones se equivoca también la iglesia. La corrección se hace con el fin de restauración. Como decía, sé que es un tema muy sensible el que estamos hablando hoy, en el que muchos de nosotros podemos tener heridas por disciplinas mal practicadas, o incluso algunos de ustedes haber sufrido eso en carne propia, o sufrir el dolor de un pecado no arrepentido que dividió a una congregación, o haber visto todo esto, como ya dije, con líderes que lo practican en una forma errónea, donde lo usan como arma para maltratar y dañar reputaciones. Pero hoy, con la palabra de Dios, yo te quiero, con la voz de Dios, diciéndote a ti hoy, la disciplina es necesaria porque la salvación es más importante, la salvación del alma de aquella persona que cree ser salva es más importante para el Señor que cualquier otra cosa que nosotros pensemos hoy en nuestras ideas humanas. Y por eso se necesita hacerle saber a aquella persona que dice con sus labios que es hijo de Dios, pero su vida completa es una muestra de que no está bajo el dominio y la autoridad de Dios. Necesitamos dejarlo saber, y esa es la forma en que Dios lo ha hecho, a través de su iglesia local. Yo todavía recuerdo un trabajito que me asignaron, o sea, yo creo que fue mi primer trabajo, si lo miro de esa forma. Yo estaba en la escuela secundaria, no sé a quién se le ocurrió esa maravillosa idea, pero a un grupo de nosotros lo nombraron como guardias escolares. Ya ustedes se imaginan, nos pusieron diferentes en medio de todos los demás estudiantes y nos ponían un polo chair blanco con corbata. Y nos ponían un tag aquí que decía guardia escolar. Ya ustedes se imaginan qué amados éramos nosotros por el resto del cuerpo estudiantil. Pero yo diría que esa es una forma incorrecta de cómo se ve este proceso. ¿Cuál era el entrenamiento que nos daban en ese momento? Tienen que observar cuál persona está incumpliendo con las reglas y hacerlo saber inmediatamente. Para nosotros entonces tener todo un sistema de puntaje y de talis, era algo súper, parecía casi inteligencia artificial en ese tiempo. Pero la cosa era que nos asignaron esa labor, pero el fin no era restauración. El fin era simplemente perseguir a aquel que ha fallado. ¿Qué pasa? Este proceso se puede ver de muchas formas, dependiendo cómo nosotros entendamos la obra de Dios en nosotros. Podemos verla como ese guardia que anda chequeando cada situación en la vida de cada persona sin dar lugar a ninguna imperfección en la vida de creyentes que están viviendo el ya, pero todavía no. Y actuar como si fuéramos Dios. O también hacerlo de una forma que sea hecha para proteger reputaciones o esconder mi propio pecado al acusar a otros sin realmente hacerlo con un corazón de gracia y amor.
La corrección se hace con el fin de restauración. Eso es lo normal en el pueblo de Dios. Pero aprendemos entonces hoy que la disciplina se practica con la idea de que el pecador conozca su condición, al saber de qué no es parte y no sea autoengañado, como ya Pablo ha dicho en esta carta. A veces el acto más amoroso que una persona puede oír, la palabra más amorosa que una persona puede escuchar, y si es tu caso hoy, espero que la escuches con amor. Tú eres un pecador que necesita arrepentirse y poner su fe en el único Dios que hizo su obra a través de Cristo para salvar pecadores y hacerlos una nueva familia. Pero también se hace con el fin de que ese pecador sea restaurado. El mismo que dice que es entregado a Satanás, también dice que se hace todo con la expectativa de que sea salvo. La justicia de Dios y la paciencia de Dios con los pecadores se ven en todo este proceso en el que estamos hablando hoy. Cuando entendemos que la iglesia es de Dios y que nosotros somos su templo, nos será más fácil comprender su disciplina también. La verdadera disciplina se ejerce con la esperanza de restauración. Y es un proceso que va a requerir madurez en el liderazgo y madurez en la membresía también. Mucha gracia, mucha paciencia, mucho amor, mucha firmeza, mucha exhortación. Requiere confiar en Dios y no en los hombres. Y confiar en que lo que Dios ha provisto como el modelo es lo mejor también para nosotros. Todo este lenguaje tan fuerte, mis hermanos y hermanas, nos protege a nosotros. Imagínate vivir tu vida tú solo, luchando con las situaciones que estés luchando, o quizás haber creído falsamente que eras parte del pueblo de Dios y no tener a nadie absolutamente a tu lado que te lo haga saber. Nos protege a nosotros, pero también protege el nombre de Dios. Pero tú pudieras decir hoy, pero yo pensaba que la iglesia era una comunidad de perdón y amor, no de juicio y disciplina. Pero yo te diría que sí, la iglesia es la comunidad del amor más grande que se puede expresar humanamente hablando. Pero es un amor que no ignora el pecado y que ese amor se demuestra también en la exhortación y en la corrección. Es importante que aprendamos a ser una congregación donde haya un interés marcado los unos por los otros de cómo estamos viviendo nuestra fe. Una congregación donde podamos decir, yo no estoy solo. Una congregación donde haya confianza y seguridad para corregir y ser corregidos con la palabra como la guía. Para corregir con amor, que seamos una comunidad que corrija con amor, pero que no aplaste con acusaciones desmedidas, siempre teniendo el bien del otro en mente. Donde aprendamos a ser corregidos sabiendo que el otro, si está actuando de acuerdo a la voluntad de Dios, tiene en mente mi bien y el bien de la iglesia. Entonces, Pablo finaliza este argumento diciendo en el verso 6, vuelve y le repite, la jactancia de ustedes no es buena, están siendo arrogantes. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Le dice de nuevo, su arrogancia no es buena porque no les permite ver el peligro al que se están enfrentando. La iglesia entiende en todo esto que el pecado es peligroso. Él utiliza la imagen ahí de la levadura, haciendo alusión a la Pascua, a esa fiesta que celebraban luego que el Señor los había liberado. Y Él les dice, vivan como aquellos que son una masa nueva, como dice el verso 7, limpien la levadura vieja. También tuve un trabajo por un día con un tío que era panadero y pude ver cómo se preparaba el pan, y cuando él le ponía esa levadura el pan se inflaba y era increíble lo que pasaba en algo que era así, se convertía en algo gigantesco.
Aquí, cada vez que se usa la palabra levadura, muchas veces está relacionada al pecado, pero también al potencial del pecado no atendido de multiplicarse y crecer. En el capítulo 13 les decía, el crecimiento espiritual es esperado y conlleva sacrificio y esfuerzo. Aquí les advierte, el pecado no arrepentido crece sin mucho esfuerzo y lo hace de manera destructiva y peligrosa. Fíjense que él habla con la levadura de malicia y maldad. Y es en ese proceso donde la levadura comienza a entrar. ¿Saben qué pasa? Comenzamos a acomodar convicciones bíblicas. Comenzamos a minimizar el pecado, a justificarlo, a tolerarlo. Y al hacer eso, decir sin palabras, el pecado es normal en la vida de la congregación. Pero él les dice, ustedes son una masa nueva. Hay una nueva identidad del pueblo de Dios que no tiene ninguna relación con la levadura vieja que infecta y se multiplica. El pecado que se ignora tiene consecuencias que no podrán ser ignoradas. Toda la masa es fermentada, lo nuevo parece viejo, lo que debe ser limpio es sucio. El sacrificio de Cristo es ignorado. Él les dice, Cristo es su Pascua. Si celebraban esta fiesta antes pensando en lo que había pasado al salir de Egipto, piensen ahora que Cristo es su Pascua. El sacrificio único y perfecto ahora ha sido hecho por ustedes y con más razón entonces entiendan el peligro de este pecado. Y concluye diciendo, celebremos esta fiesta con sinceridad y verdad. Eso es amor, mis hermanos. En la sabiduría humana te pueden decir, déjalo vivir su vida, no te metas, no importa. En la sabiduría divina decimos hoy, si amas a esa persona, guíala a la verdad y hazlo con sinceridad. Ese es el verdadero amor. Eso es el normal que debiera existir en la iglesia y por eso Dios disciplina al que ama. Somos salvos, somos amados, somos justificados y somos rescatados por la obra de Cristo a favor de sus hijos. Así que si hoy tú estás escuchando todo esto y tú dices, pero yo no soy parte de esa iglesia, a mí no me afecta, o porque yo tengo que pensar en toda esta cosa que han discutido ustedes, te quiero decir que si tú no eres parte del pueblo de Dios, el texto de hoy te ha enseñado que ese pecado te aleja completamente de Dios, te mantiene separado de Él, te mantiene alejado por siempre de una vida eterna con Dios y estás en un lugar donde estás fuera completamente, como decía ahí, entregado a Satanás, con los publicanos, con los cobradores de impuestos, con aquellos que no son para nada parte de ese plan primordial de Dios. Pero mi oración es que hoy veas a Cristo como ese sacrificio perfecto que puede liberar a pecadores esclavizados. Que ese no siga siendo tu normal, que tu normal no sea soy camino a la destrucción eterna, que tu normal sea hoy pongo mi fe en Cristo, me arrepiento de mis pecados, me comprometo a vivir en una iglesia local donde voy a seguir arrepintiéndome continuamente, pongo mi vida y todo lo que soy delante de Él. Y mi nuevo normal será que soy un hijo de Dios, que ahora es parte de una gran familia. ¿Listos entonces para enfrentar el pecado con amor, sinceridad y verdad? Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu gracia, por tu misericordia, por tu perdón para con nosotros. Y gracias, Señor, porque tenemos un pueblo especial del que somos parte, que ha sido comprado con precio de sangre. Estamos muy agradecidos, Señor, por tu obra y aún por tu disciplina en nuestras vidas, Señor. Gracias por amarnos, aún en formas que a veces no nos gustan. Y te pedimos, Señor, que seamos una congregación de que amemos unos a otros, sin temor, pero con amor y gracia. En el nombre de Jesús, amén.